Amigos de Patrimonio, hace más de 60 años, un extraordinario fotógrafo cusqueño, Daniel Cisneros, retrató los momentos sociales más importantes del Cusco, así como el paisaje urbano y rural de nuestra región. Ahora se está haciendo una importante exposición de sus fotografías en la Galería del Banco de la Nación. Esta exposición va hasta fines del presente mes, pero usted puede ver un adelanto de todo esto en el siguiente informe. El lente invisible de Daniel Cisneros es el nombre que lleva por título la muestra fotográfica que hace 3 años la Fundación Cisneros promueve en nuestra ciudad. Exposición que exhibe el apasionante mundo de la imagen en blanco y negro que hoy destella bajo la propia luz del lente de Daniel Cisneros. Fotógrafo cusqueño que con pasión y destreza supo registrar la vida cotidiana y patrimonio de aquel Cusco de antaño a través del arte de la fotografía y la pintura. ¿Quién fue Daniel Cisneros? ¿Cómo incursiona en la fotografía? ¿Cuál es su legado? Carmen Cisneros y Julio Oblitas nos cuentan sobre su vida, trayectoria, anécdotas y fotografía. Cusco era una ciudad chiquita de 20.000 habitantes más o menos en el siglo pasado, 20 a 40.000 habitantes, y sin embargo hubieron más de 20 fotógrafos connotados que trabajaron esta nueva expresión documental y artística en gran forma, ¿no? La fotografía que conocíamos de Chandi, de Chani y de González, de Ochoa, de numerosos los fotógrafos que había en el Cusco, la mayor parte eran fotografías posadas, y claro, también habían fotografías que fotografiaban las costumbres de los pueblos, pero se privilegió lo posado, lo de estudio. En cambio Cisneros era un fotógrafo que parecía que transitaba con su cámara y tomaba fotos a todo lo que encontraba. Mi papá nació en Sicuani. Sus primeros estudios, o sea, los primarios, los hace en su tierra natal. Luego viene al Cusco y estudia en el Colegio de Ciencias, su secundaria. ¿Cómo se introduce en la fotografía? Él en realidad, amaba siempre el arte, ¿no? En todas sus facetas. Entonces él, terminando la secundaria, se dirige a Arequipa porque le indican que allí podía desarrollar tanto el arte pictórico como el de la fotografía. Y llega a los estudios de los hermanos Vargas y allí empieza a trabajar en la fotografía y le encantó y queda unos años en Arequipa aprendiendo la fotografía. De allí se le indican de que en Bolivia había un fotógrafo muy famoso y del que podía aprender más técnicas, ¿no? Y se dirige a Bolivia y entra al estudio del señor Kablin, un alemán, y se queda 4 años. Al retornar a su tierra natal, Sicuani abre su estudio fotográfico donde trabaja 2 años. En ese lapso, contrae matrimonio con Emilia Barrios, a quien conoce durante su labor de fotógrafo, según nos cuenta su hija Carmen. Esta es una foto de mi mamá y la mamá de Tani Valer y 2 compañeros de colegio cuando mi mamá todavía estaba en un colegio de Sicuani. Es aquí, en esta circunstancia, en que mi papá conoce a mi madre y se enamora de ella. Posteriormente, viaja a Lima, donde trabaja 4 años, estadía que le permite conocer a importantes personajes de la época, intelectuales que le hacen entender de una forma diferente al hombre andino. Lo había conocido a Mariátegui, Arguedas y Tello, entonces recién entendí de dónde venía esta visión del mundo andino, ¿no? De la sociedad andina, de sus costumbres. Él entendía no como con la visión indigenista de los años 20,
que el indio era un desposeído, un pobre al que hay que proteger, sino lo veía protagonista de su historia, de su destino, y estaba vigente con sus valores, sus costumbres, y lo fotografió así. En 1930 llega a Cusco, donde abre su estudio fotográfico. Así empieza su apasionante labor, que lo lleva a fotografiar la mágica y milenaria ciudad, visitando pueblos y campiñas de la región del Cusco, Apurímac y Puno. Pone su estudio en donde actualmente está la Renier, ahí va a poner su primer estudio fotográfico y empieza a trabajar, y es allí donde le solicita el cuartel 9, creo que en esa época funcionaba, le piden sus servicios para que él pueda trabajar con ellos. Casi al unísono trabaja con el Colegio La Salle, o sea, es fotógrafo del Colegio La Salle. También trabajó con el Arzobispado del Cusco, tomando todo el archivo de los conventos, de las iglesias. Él tenía la autorización de entrar a los conventos. También trabajó con la universidad en el departamento de arqueología, y trabaja con el doctor Pardo, y precisamente en la revista universitaria de arqueología de la universidad se encuentra completo el archivo de todas las fotos de mi papá. Después de eso trabajó también con Julio Cetello en Machu Picchu. Hay fotos que acreditan de que fue el fotógrafo de Julio Cetello. Y también por cuenta propia, ¿no? Él viaja al interior de las provincias, él amaba mucho las costumbres. Él amaba todo lo del interior del Cusco, ¿no? Todo el Cusco en general. Es en los 50 que Daniel Cisneros da un giro a su vida y se dedica a su otra gran pasión, la pintura, dejando de lado la fotografía, decepcionado por un lamentable acontecimiento por el que decide trasladarse a su casa de Calca, donde plasma su fotografía a través de la pintura. Cisneros desaparece en la fotografía masiva, ¿sí? En los años 50, después del terremoto del Cusco. Y sucedió un fenómeno pues, que le expropian una casa. Primero quieren un funcionario corrupto, como en las épocas actuales había ya en los años 50, trata de timarlo y le dice, dame dinero y no te expropio tu casa. Finalmente se le expropia y le hacen un lanzamiento brutal en donde destruyen parte de su patrimonio. Entonces Cisneros, un poco resentido con esta actitud de esta sociedad, se retira a Calca y como a sus cuarteles de invierno, a una finca que tenía, Manzanares, y se dedica a pintar, estimulado por su propia afición y por sus hijos, sobre todo su hija Carmen, que también desde esa época ya tenía vocaciones artísticas. Entonces se dedica a recrear sus fotografías a través de su pintura, ¿no? Es un autodidacta en la fotografía y también es un autodidacta en la pintura, y creo que en su formación intelectual y política. Entonces es un tipo que tenía mucha iniciativa, y en esa forma se olvida un poco de la fotografía, y yo creo que eso provoca de que esos 40 años de vida que él tiene, entre el 50 al 94 que muere, son 40 años que él pudo haber fotografiado mucho más, haber hecho mucho más fotografía, haberse dado a conocer al mundo, haber hecho en lo que ya se empieza a hacer exposiciones a partir de los 70, 80 sobre todo, cuando se valora la fotografía como una expresión plástica. Podía haber salido al extranjero, podía haber hecho mucho más, pero él se retira a 40 años y 18 años más de su muerte son casi 60 años en que la fotografía de Cisneros está encajonada. Jamás cumplieron con poner el nombre de él en las fotos, por eso es que posiblemente muchos dicen no lo conocemos, porque esas fotos no figuran con el nombre de él, ¿no?
En 1956 regresa nuevamente a Cusco y abre su estudio en la calle Laderos, donde continúa trabajando hasta 1960, en que se aleja de la fotografía, y en su retiro a Calca continúa pintando, para regresar al Cusco en 1969, instalando su domicilio en la avenida Huáscar, dedicándose a catalogar sus fotos, hacer fotos familiares y seguir pintando. Pero yo lo veía permanentemente con sus negativos, mirando, clasificándose. Era un amor que le tenía, pero en silencio. Eso sí, en silencio. Las fotos de Daniel Cisneros, como algunos lo describen, nos dan la impresión de un fotógrafo que andaba al parecer por todo el Cusco, armado con su cámara. Fotos en las que muestra diferentes facetas de su valioso registro fotográfico. Sí, yo entiendo que los fotógrafos de esa época cultivaban un oficio, que era la fotografía como un sastre, la costura, y tenían que vivir de esto. Entonces, para vivir de eso había que fotografiar a la sociedad primero urbana, que es la que tenía dinero y le gustaba retratar a la familia. Entonces, él cultivó ese oficio de fotógrafo, pero donde Cisneros vuelca toda su virtud, su afición, su genialidad, es en registrar a la sociedad andina. Por eso vemos fotos de Puno, de Cusco, de Apurímac, de personajes vivos en sus actividades, tanto de costumbres, de danzas, de música, de sus cultivos, sus actividades económicas y también festivas, ¿no? Entonces, o fotografiar a una mujer lactando a su bebé sentada en la calle, ¿no? Entonces, él ve, yo creo que Cisneros privilegia ese registro de sujetos vivos, activos, orgullosos, dignos y en toda su actividad cotidiana, ¿no? Y fotografías documentales de patrimonio material, pero que tenían valor estético también. Vemos unas fotos, por ejemplo, en Machu Picchu, donde pone el Intihuatán, el reloj solar, parangoneándose con el Huayna Picchu, en una vista en perspectiva, y así unos claroscuros en el Torreón, por ejemplo, porque a Cisneros le gustaba privilegiar el claroscuro, ese contraste absoluto entre la luz y la sombra. Lo vemos en El Señor de los Temblores, en la Catedral, en la Pileta del Cusco, y en numerosas fotos, ¿no? Entonces, vi de que Cisneros también tenía otra cantera gigante, que era el registro fotográfico, que no había abarcado solo a Machu Picchu, al Camino Inca, sino todo el patrimonio religioso y artístico de la ciudad del Cusco, ¿no? Patrimonio fotográfico que después de 60 años, gracias a la Fundación Cisneros, conformada por sus hijos y la Alianza Francesa, se pone en valor mediante la exposición fotográfica itinerante denominada El Lente Invisible de Daniel Cisneros, en el que se muestra el legado fotográfico de Cisneros, quien a pesar que ya no se encuentra entre nosotros, aún vive en aquellas fotografías que retratan aquel mágico Cusco, su gente, sus costumbres. Exposición que se exhibe del 8 al 31 de julio en la Sala de Arte del Museo del Banco de la Nación. Bueno, gracias a la Alianza Francesa, que fue la primera que en realidad descubrió a mi padre más que todo, bueno, lo actualizó. El patrimonio de Cisneros es un patrimonio que nos acerca a esto, a nuestro mundo andino, a los valores que tenemos, al patrimonio que hemos heredado, del cual nos hemos desconectado. Hablamos de los incas como en abstracto, cuando los incas nos han dejado su sangre. Culminamos una etapa de mostrar la obra de Cisneros hasta el cansancio y queremos terminar con este libro, ¿no? Este libro, estás viendo, la portada va a ser unos arcos que había en San Sebastián, preciosísimos. Y bueno, es un libro que más o menos de 160 fotografías. Una primera parte que es la familia, otra segunda parte que es las vivencias en los Andes, una cuarta parte que es el patrimonio material del Cusco hispánico y prehispánico, y finalmente cerrar con Machu Picchu, ¿no? Entonces queremos obsequiar este libro al Cusco
Estamos en la búsqueda de una entidad que nos financie el libro, porque esto es muy caro. La Fundación Cisneros son 4 hermanos que no son grandes empresarios, son profesionales que viven de su trabajo, y editar un libro nos cuesta un montón. Además, yo creo que hay instituciones que están en la obligación ética, moral, institucional de difundir lo que es nuestra cultura. Un mundo claroscuro, nítido y contrastado, de imágenes que Cisneros dejó como un puente del pasado reciente a un futuro incierto, que registró con su cámara invisible, a los que no hace posar, sino que fotografía como si él fuera invisible, testimonio de un mundo inmemorial y auténtico, que quedará perenne en nuestra memoria colectiva.